Universidad Católica de Cuenca. Mi tema es anorexia y bulimia nerviosa. Mi nombre es Carla Viviana Marecí León. Estoy cursando el 7º ciclo de la Universidad Católica de sede Zamora. La materia correspondiente es de psiquiatría infanto-juvenil. Generalidades sobre la anorexia y bulimia nerviosa. Los dos principales trastornos de la conducta alimentaria, es decir, que son los dos principales trastornos o los más vistos en esta actualidad, caracterizados por la presencia de comportamientos alimentarios inapropiados, como el vómito, dejar de comer, ingerir purgativos, etc. Excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal. Tienen una obsesión severa sobre el físico, sobre cómo se verán, sobre cómo el mundo los verán, y solo les importa verse delgados, nada más. La obsesión de nuestra sociedad, la obsesión sí de nuestra sociedad, pero por la juventud, la belleza y la delgadez. Ahora vamos a ver lo que es la definición de anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es cuando una persona se provoca la pérdida de peso, ya que siente un miedo intenso de ganar peso o engordar, aunque tenga un peso insuficiente. Es decir, no le importa sanamente cómo estará su peso, sino que simplemente quiere verse delgada, más delgada y más delgada. No le importa si está bien o está mal. El índice de la masa corporal del paciente suele ser de menor de 17,5 para un peso valor considerado normal de 25, es decir, es demasiado bajo, están demasiado mal. El médico además debe especificar si se trata de una anorexia nerviosa de tipo restrictivo, es decir, sin atracones ni purgas, o de tipo compulsivo o purgativo. Esto es para diferenciarlo de la bulimia nerviosa. Es un trastorno caracterizado por episodios recurrentes de atracones, falta de control sobre la comida durante los atracones y el uso recurrente de conductas compensatorias inapropiadas para evitar el aumento de peso, como la provocación del vómito, el uso de laxantes o diuréticos. Estas personas comen cuando se sienten mal, cuando están con depresión, y llegan a lo que es las conductas compensatorias, que son la provocación de vómito y el uso de laxantes o diuréticos. Es la preocupación excesiva por la silueta y el peso corporal, como ya lo mencionamos por la anorexia, simplemente con diferentes características y síntomas. Esta alteración no ocurre exclusivamente en el trastorno de una anorexia nerviosa. No es así, ya que se menciona que la anorexia nerviosa es el primer paso para llegar a la bulimia nerviosa. Igual se menciona que la anorexia nerviosa es una enfermedad que tiene más fácil curación, más fácil establecimiento de sus emociones. Encontrar un equilibrio es más fácil. En cambio, en la bulimia nerviosa es un poquito más complejo, ya que es una segunda etapa que está mucho más compleja, más difícil, que ya ha avanzado mucho en sus cabezas y solamente están pensando en eso. El médico debe especificar si se trata de una bulimia nerviosa de tipo purgativo, por ejemplo, cuando existe la provocación del vómito, o de un tipo no purgativo. De un tipo no purgativo. Diferencia para reconocer la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa de personas sanas. La anorexia nerviosa es la discordancia entre el peso y la imagen corporal percibida y es la clave para el diagnóstico. Las personas con anorexia nerviosa se deleitan con su pérdida de peso y tienen miedo a engordar. Estas se diferencian a otras personas, ya que hay otras personas que son delgadas, sí, y algunas personas por estereotipos llegan a pensar que tienen anorexia, pero estas personas tienen imagen de que ellas quieren engordar, quieren ganar peso, quieren verse saludablemente. En cambio, las personas con anorexia nerviosa se deleitan con su pérdida de peso, les gusta perder peso y tienen miedo de engordar. La bulimia nerviosa. Las personas bulímicas consiguen esconder sus atracones y conductas purgativas y suelen tener un peso normal, es decir, son un poco difíciles sí de detectar, ya que estas personas saben ser de un peso normal, no son delgadas, son de un peso normal frecuentemente y esconden sus atracones. No se les diferencia, es por eso que esto suele ser un poco difícil de detectar. Síntesis del diagnóstico para el trastorno de la conducta alimentaria no especificado y el trastorno por atracón.
Los dos trastornos tienden a solaparse de tal manera que muchos pacientes presentan una combinación de síntomas. Los pacientes que presenten síntomas pero no cumplen con todos los criterios de diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria, como la pérdida de menstruación, se clasifican en la categoría de trastorno de la conducta alimentaria no especificado, ya que no cumple con todos los criterios de diagnóstico. Otro ejemplo podría ser el caso de una persona que sufre atracones pero no realiza conductas compensatorias, por lo que recibirá el diagnóstico de trastorno por atracón, un trastorno que suele afectar a personas de mayor edad y aparece en un 25% de las personas con obesidad mórbida. Estas son las personas obesas, ya que presentan estos atracones pero no son bulímicas. La epidemiología de los trastornos alimentarios. Los casos de trastornos de la conducta alimentaria están aumentando en la actualidad, ya sea por los estereotipos o por las redes sociales o por los programas de televisión, que son los modelos, etc. Parece más probable que el creciente conocimiento de esta enfermedad por parte de la población general haya llevado a una mayor detección de este trastorno. Esto quiere decir que sí, han aumentado los casos, pero que también se están dando a conocer, ya que la mayoría de la población tiene información sobre estos casos, sobre la anorexia y la bulimia, lo cual es más pronto detectar incluso hasta en las propias familias. Además, dado que han aparecido tratamientos, es más probable que los pacientes busquen ayuda. En la actualidad se prestan más tratamientos para poder contrarrestar esto, y hay pacientes que toman voluntad y van por sí solos a buscar ayuda. Hay otros que no, pero ya existe la posibilidad de tratamientos que pueden ayudar y curar estas enfermedades. Se calcula que la prevalencia de estos trastornos entre las mujeres de educación secundaria y universitaria es aproximadamente 1% en el caso de anorexia nerviosa y hasta el 4% en bulimia nerviosa. Es decir, que la bulimia nerviosa está más frecuente y es un poquito complejo de encontrar, pero se lo podrá hacer con la ayuda de información. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan con mayor frecuencia a profesiones que exigen un control riguroso de la silueta corporal. Sí, hay personas que se dedican a ser modelos, a hombres que también son modelos o que van a un gimnasio siempre y así. Entonces esas personas, o cantantes o estrellas de televisión, que han sido las más frecuentes con anorexia o bulimia, ya que por la profesión que deben llevar cierto físico estereotipado para que las demás personas los observen y sean supuestamente un ejemplo, lo cual les conlleva más a estos trastornos. Las manifestaciones clínicas de los trastornos alimentarios. Por ejemplo, en las manifestaciones físicas tenemos amenorrea, falta de menstruación, sensibilidad al frío, estreñimiento, hipotensión, bradicardia, hipotermia, lanugo, pérdida de pelo, petequias, piel caroténica, aumento de tamaño de la glándula parótida, erosión dental, caries, edema en pies y piel seca. Alteraciones de laboratorio, deshidratación, hipopotasemia, hipoclorecemia, alcalosis, leucopenia, transaminasas elevadas, colesterol en suero elevado, carotenemia, niveles de aminalasa elevados, etc. Alteraciones endocrinas, nivel elevado de la hormona del crecimiento, nivel elevado del cortisol en plasma, nivel bajo de gonadotropina, que es el LH, FH, respuesta deficiente del LH-RH, T3 baja, respuesta deficiente de TRH a T3 elevado. Resultados anómalas de la prueba de tolerancia a la glucosa. Resultados anómalas de la prueba de supresión de la dexametasona. Los criterios del diagnóstico de la anorexia nerviosa. A. Rechazo al mantener un peso corporal igual por encima del valor mínimo normal considerado de la edad y la talla. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o de la silueta corporales. Exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comparta el bajo peso corporal. Y D. En personas postpuberales, presencia de amenorrea, es decir, la ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos.
Se debe especificar qué tipo. El tipo restrictivo, que durante el episodio de anorexia nerviosa el individuo no recurre regularmente a atracones o purgas, que es la provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. El tipo compulsivo purgativo, durante el episodio de anorexia nerviosa el individuo recurre regularmente a atracones o purgas, provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por 1. Ingesta de alimento por un corto espacio de tiempo en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar en las mismas circunstancias, es decir, mayor a 2 horas. 2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Ahora B. Conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida, con el fin de no aumentar de peso, como son la provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y el ejercicio excesivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. D. La autoevaluación está exagerada e influida por el peso y la silueta corporal. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa, como ya se explicó antes, sino que puede que la anorexia nerviosa ya no sea suficiente, sino que después llega la bulimia. Especificar el tipo purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa el individuo se provoca regularmente el vómito o uso de laxantes, diuréticos o enemas en exceso. Tipo no purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito, ni usa laxantes, ni diuréticos o enemas en exceso. El caso de los trastornos de la conducta alimentaria varía desde la curación hasta la catexia y la muerte prematura. Entre el 25 y el 40% de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tienen una buena evolución, lo que significa que comen de forma correcta, no presentan atracones ni purgas y tienen estabilidad emocional. Este es un poco el porcentaje para las personas que no llegan a lograrlo, que incluso llegan a la muerte. Los factores asociados con un mal propósito o un mal pronóstico son una mayor duración de la enfermedad, una edad de inicio mayor, antecedentes internacionales, una pobre cantidad de adaptación ante la enfermedad y la presencia de confrontarlo. Es decir, cuando hay personas que llegan a un hospital o a un centro de salud, no son detectadas con este trastorno, lo cual llega a ser un poco más de peligro, un factor de riesgo para estas personas. Etiología y fisiopatología de los trastornos alimentarios. La causa de los trastornos de la conducta alimentaria es desconocida, pero es posible que incluya una combinación de vulnerabilidad biológica, predisposición psicológica e influencias sociales. Existen muchos causantes para estos trastornos. Lo que yo puedo mencionar es que a causa de estos trastornos son más los comentarios sociales y de la propia familia. La anorexia nerviosa tiene una tasa de concordancia de casi el 70% entre gemelos univitelinos y solo el 20% para los vitelinos, por lo que probablemente pueden ver factores que también son genéticos. Varios estudios han demostrado un aumento de la frecuencia de la bulimia nerviosa entre los familiares de una persona bulímica. Es lo que estábamos hablando, bien puede ser genético o bien una conducta aprendida. Otro factor puede ser una alteración de la neurotransmisión serotonérgica en el sistema nervioso, lo cual tiene que ver también con nuestras cabecitas, que a veces puede estar mal. Incluso algunas veces se piden exámenes del sistema nervioso para descartar esto. Diagnóstico y evaluación de los trastornos alimentarios. El diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria está basado en la anamnesis del paciente y en un examen meticuloso del estado mental. Como parte del proceso inicial, se debe hacer una exploración física exhaustiva, prestando atención a los constantes vitales y el peso, la calidad, la turgencia de la piel y el aparato cardiovascular. Se debe pensar y medir al paciente y se debe determinar si el peso es apropiado para la estatura, la edad y el sexo en relación con el peso esperado o con el índice de la masa corporal. Esta información puede ayudar a guiar las decisiones con respecto al tratamiento médico y nutricional.
Las pruebas de laboratorio pueden ayudar a descartar diagnósticos alternativos. El proceso inicial debe incluir un hemograma, un análisis de orina, nitrógeno ureico en la sangre y los electrolitos séricos. Las pruebas de función tiroidea están indicadas cuando se sospecha que el hipotiroidismo es la causa de la pérdida de peso. Una densitometría mineral, es útil, ya que aproximadamente la mitad de las mujeres con anorexia nerviosa tienen mediciones de la densidad ósea que se encuentran con más de 2 de desviaciones típicas por debajo de la media. Antes de alcanzar un diagnóstico de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa se deben excluir otras enfermedades mentales, enfermedades tales como esquizofrenia, depresión mayor, obsesivo-compulsivo, ansiedad de personalidad, fobias específicas, agorafobia, trastornos de personalidad por consumo de drogas o sustancias. También se deben destacar las enfermedades médicas que podrían ser la causa del trastorno de la conducta alimentaria y la pérdida de peso, como las enfermedades asociadas con una pérdida de peso grave son los trastornos gastrointestinales, síndromes de malabsorción y los trastornos endocrinos, que podrían ser los trastornos hipotiroidismos. Tratamiento para los trastornos de la conducta alimentaria. Tiene 3 objetivos principales en sus tratamientos. El primero y más importante es restituir el estado nutricional del paciente. En pacientes con anorexia nerviosa, esto significa que su peso vuelva a estar dentro de lo normal. En las personas bulímicas significa alcanzar un equilibrio metabólico. El segundo objetivo consiste en modificar las conductas alimentarias distorsionadas del paciente, lo que ayudará a mantener su peso dentro de lo normal e invertir o disminuir los atracones, las purgas u otras conductas anómalas. El tercer objetivo es ayudar a cambiar las creencias distorsionadas y erróneas del paciente sobre los beneficios de perder peso. Normalmente el tratamiento tiene lugar en un régimen ambulatorio, pero cuando este tratamiento ambulatorio no sirve, no les ayuda, muchos pacientes pueden llegar a necesitar lo que es la internación. Las principales indicaciones para la hospitalización son la inanición y la pérdida de peso graves, hipotensión, hipotermia y desequilibrios de electrolitos. Otra razón para internar al paciente es el fracaso del tratamiento ambulatorio, definido como la incapacidad de ganar peso o invertir los ciclos de atracón o purga. Tratamiento para trastorno de la conducta alimentaria. Ambas terapias ayudan a normalizar la conducta alimentaria al reducir los episodios de atracón purga y también son efectivas en pacientes con trastornos de hemorragia. Estas 2 terapias son la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal. Son efectivas en pacientes con bulimia nerviosa en especial. La primera tiene como objetivo la corrección de pensamientos y creencias inapropiados que los pacientes bulímicos tienen sobre sí mismos y el trastorno. Con la psicoterapia interpersonal se tratan las fuentes interpersonales de presión que se cree que han presidido o han contribuido a la conducta alimentaria distorsionada del paciente. Lo único que me queda decir es acéptate, compréndete y quiérete. No te rechaces, date tu propio valor.